Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre hepatitis aguda. Hay diferentes cuadros que se han presentado en el mundo y incluso en América Latina ya está presente. Hoy nos acompaña el doctor Amador Guzmán, médico internista, gastroenterólogo y hepatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Doctor, gracias por visitarnos. Cuando hablamos de la hepatitis, bueno, lo hemos escuchado durante muchísimos años. Sin embargo, en esta oportunidad escuchamos y leemos información sobre esta hepatitis aguda. Antes de entrar en esta materia, vamos a hablar sobre los tipos de hepatitis y los métodos de transmisión al organismo. Sí, bueno, la hepatitis aguda es un cuadro clínico o una cantidad de síntomas y signos que quizás la palabra que pone más en alerta son la palabra ictericia, cuando la Sí. persona se da cuenta de que tiene color amarillo de la piel y las mucosas. Sin embargo, las hepatitis agudas pueden transcurrir de manera asintomática por muchos tiempos. ¿Ok? Entonces las aminotransferasas, que son la expresión de la inflamación del tejido hepático o la necroinflamación hepática, son las que primordialmente están elevadas en los procesos agudos virales. Como tal. Es bien conocido que tenemos hepatitis A, B, C, D y E, y estos virus están perfectamente identificados. Sin embargo, hay otras causas de hepatitis aguda que, eh, teniendo la excepción de la alerta epidemiológica en esta oportunidad, tenemos otras hepatitis de tipo inmunológico, como la hepatitis autoinmune, y tenemos hepatitis que son secundarias a problemas tóxicos por medicamentos y otras cantidad de causas que hay. Son muchas las causas de hepatitis aguda porque englobaría todas las causas de alteración de las aminotransferasas, que son las popularmente llamadas transaminasas. Claro, además tenemos la hepatitis A, la de los alimentos. Exactamente. Alimentos contaminados, o sea, porque no están bien higienizados o porque existe algún tipo de contaminación cruzada para estos alimentos, ¿no? Sí, la hepatitis A es la de contaminación más común Ujú. por la Y puede ingesta, tenerlo cualquier persona, desde sí, los niños, hasta los adultos. adultos y en diferentes etapas de nuestra vida. Exacto. Y una de las cosas importantes de la hepatitis A es que tenemos vacuna para la hepatitis A, Sí. que sería lo primordial, la inmunización con la vacuna de hepatitis A. Sin embargo, la hepatitis A es un factor predisponente para otras enfermedades. Por ejemplo, hay casos dados de hepatitis autoinmune posteriores que son previas, los pacientes están contaminados con un virus de hepatitis A. Es como un switch inmunológico que Claro. existe, ¿no? Hay que reforzar la vacuna de la hepatitis, lo colocamos de niños, pero hay que colocársela nuevamente de adultos, doctor. Bueno, siempre la vacunación debería ser suficiente de acuerdo al esquema de vacunación de hepatitis A, y tú lo que debes generar es inmunoglobulinas, que son en cierto modo la marca inmunológica protectora, que es generar inmunoglobulina G para la hepatitis A. Siempre donde tengas enfermedades infecciosas virales, lo más importante es la vacunación. Doctor, con respecto a la hepatitis A, ya sabemos, vacunación, buena higiene de los alimentos, parte importante, bueno, para prevenir esta enfermedad. Con respecto a la hepatitis relacionada a el ámbito sexual, incluso puede una persona donar con hepatitis A, con hepatitis C, se puede. Vamos a aclarar un poco esto. Fíjese, las enfermedades que se ven asociadas, la enfermedad de transmisión sexual o hepatitis asociada a transmisión sexual normalmente son hepatitis B y Sí. C. La hepatitis B es la más asociada a la transmisión sexual y la hepatitis C es más asociada al contacto con fluidos como sangre, saliva, instrumental médico quirúrgico. Las hepatitis virales, para la hepatitis B existe vacunación, ¿ok? Y para hepatitis C, lamentablemente hasta el momento no hay vacunación todavía, pero está en proyectos hacerla, ¿no? La hepatitis B y la hepatitis C son enfermedades que producen, después de la infección, si no hay una cura de las mismas, producen hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica es lo que va a hacer posteriormente que el paciente tenga posibilidades de hacer fibrosis hepática y cirrosis hepática, y como una causa fatal sería la predisposición a tener hepatocarcinoma, que sería la parte final de un problema de cirrosis hepática. Claro, cuando hacemos de repente cuando llenamos una historia médica para donar sangre, siempre nos pregunta si en algún momento hemos tenido hepatitis. Entonces, por eso le preguntaba la diferencia entre la A, la B y la C, por ejemplo, para la donación de la En sangre. hepatitis A, hay que aclarar algo, la hepatitis A sintomática, o que la que tiene la fase colestática ictérica, es el 10 a 15% de los casos.
La mayoría de nosotros tiene contacto con el virus de hepatitis A por una contaminación por alimentos y hace diarrea, malestar general, todo esto que se llama que es como un síndrome viral. Y tú vas a tener inmunoglobulina G para hepatitis A sin haber padecido una hepatitis A como tal sintomática. La hepatitis B y la hepatitis C, la hepatitis A, vamos a terminar con el tema de la donación, sí podrías donar, Ok. porque la inmunoglobulina G más bien estás pasando inmunoglobulina al paciente. En hepatitis B y C sí es más restrictivo en el momento de llenar la planilla. De hecho, una de las preguntas de los bancos de sangre es si has tenido relaciones sexuales las últimas 72 horas antes de esto. Para el virus de hepatitis B y hepatitis C hay un periodo de tiempo o de latencia para determinar la serología. Si tú hiciste relaciones sexuales no solamente 3 días, a lo mejor 2 semanas, Ujú. donde los métodos diagnósticos para serología de hepatitis B pueden salir negativos, tú puedes tener hepatitis B y no tener ninguna manifestación clínica como tal. Es muy difícil en el momento que pide las pruebas serológicas en banco de sangre saber si el paciente tiene hepatitis B o tiene hepatitis C aguda como tal, porque puede Ujú. haber una fase que es asintomática. Doctor, con respecto a la hepatitis aguda que ha hecho esta alarma la Organización Mundial de la Salud, ¿de qué se trata? Bueno, la hepatitis aguda, como todo implica, es alteración o un proceso de inflamación hepática, pero puede ser por múltiples causas. En este caso de la alarma es porque ha sido una hepatitis que no se ha identificado en los 5 tipos más comunes del tipo viral. Se ha asociado que es un adenovirus número 41 que de estar en vías respiratorias es muy extraño que haga toque hepático de una manera tan fulminante de hacer que los pacientes hagan insuficiencia hepática y tengan que ser sometidos a trasplante hepático. Sin embargo, la hepatitis A, B, C, D y E también pueden hacer las mismas cosas. Pueden causar que un paciente caiga en insuficiencia hepática y ameritar trasplante hepático para esto. ¿Qué es lo extraño de esto? Ujú. Y es muy raro porque los últimos casos de hepatitis no identificadas era cuando la hepatitis C era una hepatitis que se catalogaba como no A o no B. O sea, no sabíamos que no era A, sabíamos que no era B, pero no podíamos ponerle nombre hasta que se le asignó el nombre de hepatitis C. Tenemos que esperar cuál es el comportamiento. Claro, uno dice esperar el comportamiento, pero esto es una cosa que va en avance y causa muertes a los niños menores de 16 años, que son los casos reportados. Todos los virus que producen o que tienen infección, que hacen infección o hacen síntomas, generalmente tienen algo que se llama, entre comillas, toque hepático. O Doc- alter, o doc- alter- perdón. Doctor, disculpe, bueno, se nos termina el tiempo de este bloque, nos toca hacer una pausa. A regreso nosotros vamos a seguir conversando con el doctor Amador Guzmán, él es médico gastroenterólogo, hepatólogo, además es médico internista y profesor universitario. Vamos a una pausa obligatoria, ya regresamos con mucho más.